Hola, buenas. Hoy os traigo el tema 12 de Psicología Social, análisis psicosocial del prejuicio. Como siempre, deciros que el resumen lo podéis encontrar en todosobremiunet.blogspot.com. Este tema, tanto el 11 como el 12, los he imprimido, los he repasado para hacer la lectura seguidos y tengo más o menos la misma opinión sobre ambos. Así que si recordáis lo que dije en el 11, lo extiendo a este del 12 y deciros poco más que es un tema falofóbico, por decirlo de alguna manera. Vamos a currar. Resumen de Psicología Social, tema 12, análisis psicosocial del prejuicio. Nos centramos en el estudio del prejuicio hacia miembros de minorías y hacia mujeres. La inmigración está presente en la mayoría de las sociedades desarrolladas. Una de las consecuencias directas de la inmigración es la emergencia de sociedades culturales plurales. La convivencia con personas de otra etnia ocasiona que el prejuicio surja con más facilidad. Un hecho frecuente es dividir el mundo entre lo relacionado con los hombres y lo relacionado con las mujeres. La mayoría de las sociedades actuales presentan como rasgo estructural la dominancia masculina. La conceptualización del prejuicio en la psicología social. En 2005, Eagle y Dickman conciben el prejuicio como una actitud hacia un grupo social o sus miembros, pero entendida esta como un contexto social determinado. O sea, en un contexto social determinado. El mejor modo de entender la naturaleza del prejuicio es tomar en consideración simultáneamente la estructura del ambiente social y la estructura psicológica del perceptor. El prejuicio puede producirse cuando los perceptores mantienen un estereotipo acerca de un grupo social que es inconsistente con los atributos que se consideran necesarios para tener éxito en ciertas clases de roles sociales. El prejuicio consiste básicamente en una devaluación de los miembros de un grupo particular. El prejuicio continúa siendo actitudinal. Según estas autoras, la devaluación no produce necesariamente una actitud negativa hacia todo el grupo, sino hacia los miembros individuales del grupo que ocupan o pretenden ocupar roles incongruentes. De este modo se refuerza el status quo, o sea, que todo se mantenga como está. Varias perspectivas han puesto de manifiesto en las últimas décadas que el prejuicio no está caracterizado por la existencia de actitudes negativas. El prejuicio no conduce siempre a la discriminación manifiesta o violenta. Existen otras formas más sutiles de control y explotación. Cottrell y Neuberg defienden el enfoque del prejuicio como respuesta funcional ante la percepción de amenaza. Experimentos realizados para confirmar esta teoría demostraron que los individuos afroamericanos y los de origen mexicano evocaban percepciones de mayor amenaza contra la integridad física. Los fundamentalistas cristianos y las feministas activistas eran percibidos como amenazantes para los valores y la libertad personal y evocaban perfiles emocionales caracterizados por niveles relativamente altos de aversión moral e ira. Enfoques predominantes en el estudio psicosocial del prejuicio. Si cuando una persona se comporta de manera extremadamente prejuiciosa, aludimos a que tiene prejuicios a nivel individual, si se trata de un proceso social y no individual, podemos hablar de la teoría de personalidad, de Adorno y Fraenkel, que estudiaron cómo pudieron ser posibles situaciones como las dadas en la Segunda Guerra Mundial y aludieron a un tipo de personalidad que estaba vinculada a la ideología fascista, los borregos, por llamarlo de alguna manera. Parece estar claro que las numerosas variables del contexto determinan el prejuicio en mucha mayor medida que los factores de personalidad. Los enfoques más utilizados en el análisis de este fenómeno han sido las concepciones del prejuicio como actitud negativa y como conflicto intergrupal. La perspectiva que concibe el prejuicio como actitud permite abordarlo desde el punto de vista de las cogniciones, las emociones y la conducta. Si aplicamos las principales características utilizadas para definir las actitudes al ámbito del prejuicio, la actitud prejuiciosa puede caracterizarse como un juicio que implica una evaluación, en la que el objeto actitudinal son uno o varios exogrupos y sus miembros, que se mantendrá de forma relativamente estable y duradera en el tiempo.
y una vez formada influirá, mediará y guiará el comportamiento del individuo hacia los miembros de los exogrupos. Como cualquier actitud, estaría formado por tres componentes: un componente cognitivo, los estereotipos, un componente afectivo, los sentimientos y emociones, y un componente conductual. Las personas que tienen sentimientos negativos hacia los miembros de ciertos grupos tendrán también un estereotipo negativo sobre esos grupos y los discriminarán. Las personas que experimentan emociones positivas hacia un determinado grupo le asignarán rasgos positivos y a la inversa. El prejuicio es igual que cualquier actitud. Cambia en función del objeto actitudinal, pero hay que tener en cuenta que el prejuicio tiene una gran especificidad y varía en función de cada persona y su experiencia. Evolución y tendencias en el estudio psicosocial del prejuicio racial, las tres corrientes. Dovidio, en 2001, propone que es posible identificar tres corrientes en el análisis psicosocial del prejuicio racial. La primera, realizada entre 1920 y 1950, concibe el prejuicio como una psicopatología, un cáncer social. La etapa fue caracterizada por la búsqueda de estas personas prejuiciosas a través de test de personalidad y actitudes. La segunda consistió en la conceptualización e investigación del prejuicio. Transcurrió entre 1950 y 1990. El prejuicio está basado en procesos normales. Los estudios estuvieron destinados a conocer cómo los procesos normales asociados con la socialización y las normas sociales subyacen al prejuicio y ayudan a su transmisión. Como consecuencia de esto, en los años 70 surgen dos grandes aproximaciones. Con perspectiva macro del problema, tiene en cuenta todo el contexto social considerando múltiples factores que influyen en el prejuicio. Destaca el desarrollado por Tajfel llamado Teoría de la Identidad Social, que puso de manifiesto el importante papel que desempeña la categorización y la identidad social en los procesos subyacentes al prejuicio. Destacaremos el concepto de grupo mínimo con categorizar a las personas como endo o exogrupo en lo relativo al grupo, guiados por valores arbitrarios. Nos bastaba para criticarla. Con centrarnos en si estaba dentro de nuestro grupo o fuera de él, con eso ya no era suficiente para hacer una crítica prejuiciosa. Con perspectiva micro, la segunda corriente aborda procesos individuales relativos al prejuicio con múltiples teorías como la del racismo aversivo o el racismo simbólico, que se verán en el punto siguiente. La tercera de estas ramas que estábamos hablando antes comienza a mediados de los 90. Enfatiza en los aspectos multidimensionales del prejuicio y se beneficia de nuevas técnicas para estudiar procesos que antes ya se habían identificado. Todo ello permite la evaluación de diferencias en actitudes raciales. Mientras la investigación previa se centraba ampliamente en la naturaleza de las actitudes de los perceptores y la relación de estas actitudes con las decisiones y acciones que llevaban a cabo, actualmente se consideran las respuestas y adaptaciones de las víctimas del prejuicio, así como las consecuencias del prejuicio en las interacciones entre los perceptores y las víctimas. Decimos que tenemos tres corrientes: la primera entre 1920 y 1950, la segunda entre el 50 y el 90 y la tercera desde mediados de los 90. Modelos contemporáneos en el estudio del prejuicio. Racismo aversivo. Fundamentada en estudios de Gardner y Dovidio en 1996, se basa en la negación por parte de los blancos de ser prejuiciosos y los sentimientos y creencias negativas inconscientes que mantienen hacia los afroamericanos. No existe una hostilidad manifiesta, más bien una cierta incomodidad, inseguridad e incluso miedo. Más bien se trata de un favoritismo endogrupal más que un rechazo exogrupal. La ambivalencia que experimentan los racistas aversivos está basada en la existencia simultánea de sesgos raciales inevitables y de adherencia a principios no discriminatorios. Solo discriminarán cuando puedan justificar o racionalizar una respuesta negativa basándose en factores distintos a los raciales, manteniendo de este modo su autoconcepto de persona no prejuiciosa. Estas serían sus principales características.
En contraste con los racistas tradicionales, defienden un tratamiento igualitario y justo hacia todos los grupos. Inconscientemente experimentan incomodidad hacia los negros. Cuando el contacto es inevitable, tienen ansiedad e incomodidad, tratan de retirarse de la situación en cuanto les es posible. Como parte de su incomodidad surge la preocupación a comportarse de manera indebida, se ciñen a códigos de conducta y reglas sociales a las que se aferran, y de forma consciente tratarán de no discriminar. El racismo moderno, fundamentado en estudios de McConaughey en 1986 sobre la percepción de que los afroamericanos estaban amenazando los valores de la ética protestante, las bases de la cultura americana. Este racismo está caracterizado por la defensa de los valores tradicionales de la ética protestante, la creencia de que los afroamericanos no respetan estos valores y se aprovechan de la discriminación positiva. Y existe un afecto negativo difuso hacia los miembros de los grupos minoritarios, consecuencia de largos años de racismo institucional. Los racistas modernos se caracterizan por no considerarse racistas, ya que sus creencias son hechos objetivos, identificar el racismo con las características del prejuicio tradicional, creer que en la actualidad no existe discriminación hacia los grupos minoritarios y creer que las demandas de estos grupos son excesivas. Ya tenemos el racismo aversivo y el racismo moderno. El racismo ambivalente, fundamentado en los estudios de Katz en 1981 y Wackenhut y Haas en 1986 sobre el conflicto emocional que experimentan los estadounidenses blancos al mantener dos actitudes contradictorias muy arraigadas a la sociedad americana, el igualitarismo y la idea de democracia y el individualismo de los principios de la ética protestante, según la cual cada uno es responsable de su propio destino. La ambivalencia produce inestabilidad conductual. Las respuestas del individuo serán positivas o negativas dependiendo de que la actitud que se active en una situación determinada sea favorable o desfavorable. De esta forma, los sujetos exagerarán sus respuestas volviéndolas extremas para proteger su autoestima. Modelo de disociación de Devine en 1955. Es necesario plantear una distinción entre dos tipos de estructuras cognitivas, los estereotipos culturales y las creencias personales que mantenemos hacia los miembros de un exogrupo. Los estereotipos se definen como el conocimiento sobre los atributos estereotípicamente asociados a un grupo particular. Los estereotipos están fuertemente arraigados en las personas desde su más temprana socialización, se activan frecuentemente y de forma automática. Por el contrario, las creencias personales se desarrollarán más tardíamente que los estereotipos, son estructuras menos accesibles automáticamente. Como consecuencia, la respuesta por defecto, incluso en personas no prejuiciosas, es una respuesta basada en el estereotipo cultural. Las personas igualitarias pueden inhibirlo si tienen tiempo y capacidad cognitiva para hacerlo, aunque para ello han de estar suficientemente motivados. En consecuencia, Devine, en 1995, mantiene que el objetivo debería ser aprender el modo de inhibir las respuestas automáticas basadas en el estereotipo y reemplazarlas por respuestas basadas en sus creencias personales. Modelo de prejuicio sutil y manifiesto de Mertens y Pettigrew en 1977. El prejuicio manifiesto se corresponde con el prejuicio antiguo o tradicional, caracterizado por un rechazo abierto del exogrupo, rechazo al contacto y a las relaciones íntimas o cercanas. El prejuicio sutil defiende los valores tradicionales, como el racismo moderno, que se consideran ligados al éxito a través del esfuerzo y el sacrificio personal. Además, estas personas tienen una exagerada visión sobre las diferencias culturales entre el endogrupo y el exogrupo. Evita expresar emociones abiertamente hostiles hacia grupos minoritarios porque sería socialmente indeseable ante los demás y ante sí mismo, que no es una persona prejuiciosa, por supuesto. Quienes puntúan alto en las dos escalas son fanáticos, expresan sus prejuicios de forma abierta. Los que puntúan alto en sutil y bajo en manifiesto son sutiles.
Los que puntúan bajo en ambas escalas son igualitarios. Y los que puntúan alto en manifiesto y bajo en sutil son de tipo 0 o error. Son personas con un perfil inconsistente. Lo normal es que si eres alto en sutil, puedes ser alto o bajo en manifiesto. Pero si eres alto en manifiesto, lo lógico sería que fueras también alto en sutil. No que seas exteriormente racista e interiormente piensas, no, hay que ver lo que estoy haciendo. En realidad yo soy igualitario. Lo normal es que si lo eres para afuera, para adentro lo seas todavía más. Por eso a estos lo llaman de tipo 0 o error, porque puntúan alto en el manifiesto, en el prejuicio manifiesto, y puntúan bajo en el prejuicio sutil. El prejuicio sexista. Teoría del sexismo ambivalente de Glick y Fisk en 1996 y 2001. Hay dos tipos de sexismo: el hostil, que considera a las mujeres inferiores y legitima el poder y control social de los hombres, y el benevolente, que idealiza a las mujeres como esposas y madres y piensa que necesitan a un hombre que las proteja. Vamos a continuación a ver las ideologías de género hostiles. El patriarcado o poder estructural masculino. Paternalismo dominante. Lado hostil. Los hombres deben tener más poder que las mujeres. Les quieren arrebatar el poder. En el ámbito privado piensan que es el hombre el que debe tomar las decisiones. Paternalismo protector. Las mujeres les necesitan, deben cuidarlas y protegerlas y llevarlas por el buen camino. Ser atendidas antes en las emergencias. La diferenciación existente entre hombres y mujeres. Diferenciación competitiva. Creencia subyacente de que como grupo las mujeres son inferiores a los hombres en dimensiones relacionadas con la competencia. La diferenciación de género complementaria. Sostienen que los roles mantienen un equilibrio que complemente a ambos géneros. Yo trabajo y tú planchas. La heterosexualidad. La hostilidad heterosexual. Las mujeres son peligrosas y manipuladoras para los hombres. Nos hechizan a través de la sexualidad al tener el poder de satisfacer a los hombres. La contrapartida benévola. La intimidad heterosexual. La creencia de que las relaciones románticas heterosexuales son esenciales para la felicidad en la vida de las personas. Con esto terminamos. Han sido 5 folios y un parrafito. Y voy a parar ya para no calentarme después de la última página que he leído. Como siempre digo, intento ser lo más profesional posible, seleccionar toda la información que creo más relevante y echaros un cable dentro de mis posibilidades. Espero que haya sido útil y os haya gustado. Un saludo y nos vemos pronto.